Bienvenido otra semana más al canal. Hoy ya lo habéis visto, un vídeo largo que me ha dado un montón de trabajo. Era un reto personal. Desde que empecé con esto de los vídeos pensé que me podía molar mucho hacer un vídeo lo más completo posible de Aegon. No solo hablar de la conquista, sino hablar de su vida, hablar de su hijo, hablar de su esposa, de cómo influyó, de las casas valirias que lo acompañaron, que mucha gente piensa todavía que los Targaryen eran los únicos, si no es por la Casa del Dragón seguimos perdidos. Comentaros que de la historia de Aegon, HBO también está preparando una de las precuelas, esta vez va a ser una precuela animada, donde hay muchos detallitos todavía y muchas cosas en la historia de Aegon que ahora veremos en el vídeo, siguen siendo un misterio. Esperemos que podamos descifrarlas dentro de poco, porque al ser una serie animada creo que van a ir bastante más rápido que con las series convencionales, que ya sabéis que acaban de empezar a grabar El Caballero de los Siete Reinos. Caballero de los Siete Reinos, un tema que me estáis pidiendo mucho y que la verdad a mí también me gusta mucho, pero no sé cómo montarlo, si hacer una serie de vídeos, si vamos a seguir con los viajes o hablamos de personajes. Vosotros me vais diciendo, ya sabéis que yo estoy a vuestro servicio, que esto no está monetizado en absoluto, ni son las intenciones tampoco, sino simplemente poder debatir, poder sacar nuestras teorías, hablar de nuestras cosas y lo de siempre, me estoy enrollando un montón, el vídeo ya es largo de por sí. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí una semana más y dentro vídeo. Hoy os traigo la historia de Aegon, de la casa Targaryen, el primero de su nombre, rey de los Siete Reinos y escudo del pueblo. Un personaje en cuya historia se cimienta Poniente, la Fortaleza Roja y el mismísimo Trono de Hierro. Pero vamos al principio de esta historia. Tiempo atrás, la casa Targaryen era una de las muchas casas nobles del antiguo feudo franco-valirio. Además, los Targaryen eran jinetes de dragón. No eran una renombrada casa ni con mucho, tampoco la más poderosa, ni la más rica. Su historia comienza con un sueño profético, unos 12 años antes de la maldición. Por entonces, el señor de la casa era Eonar Targaryen, del que contaban los rumores que voló al otro lado del mar angosto huyendo de alguna trifulca con los otros señores dragón. Pero nada más lejos de la realidad. Se sabe que cada cierto tiempo un descendiente Targaryen es agraciado por los dioses y posee el poder de tener sueños proféticos. Vaya por delante que no todas las profecías de los soñadores Targaryen tienen que ser acertadas y a veces resultan ser mal interpretadas. La hija de Eonar, que pasó a la historia como Daenerys la Soñadora, relató un sueño donde contempló a la península de Valiria siendo devorada por las 14 llamas, y continuó diciendo que la gloria del feudo franco llegaba a su fin con el posterior siglo sangriento. Sea como fuere, Eonar no lo dudó, abandonó sus dominios, recogió sus pertenencias y con sus 5 dragones estableció la residencia Targaryen en la isla de Rocadragón. Los Targaryen no llegaron solos. Su casa vasalla, Cohoeris y la casa Celtigar los acompañaron en su partida. Tampoco fueron los primeros en llegar a Poniente, a pesar de lo que mucha gente piensa, porque allí ya se había establecido otra casa amiga de los Targaryen años antes, los Velaryon de Marca Deriva. Con el paso de los años,
los supervivientes valirios fueron creciendo en poder e importancia. Los Celtigar fueron renombrados comerciantes. Los Velaryon dominaron los mares y los más poderosos, los Targaryen, eran amos de los cielos con sus dragones. Varias generaciones más tarde, el señor de Rocadragón era Aerion, al que los dioses tuvieron a bien otorgar un primogénito en el año 27 antes de la conquista, al que llamó Aegon, nuestro personaje de hoy. Como todos sabéis, Aegon montaba al mayor dragón que nunca hubiese visto Poniente, una magnífica bestia nacida en Valiria, a la que pronto se conoció como el Terror Negro. Su nombre, Valerion, y su color, negro, completamente negro. Incluso sus poderosas llamaradas eran muy oscuras. Aegon no era hijo único, sino que tenía dos hermanas. Visenya, la más dada a los dragones y a las armas, era más guerrera que doncella, y su dragón, Veigar, al que todos conocéis. Su otra hermana, Rhaenys, pura belleza valiria, bondadosa y leal, amante de la danza y los libros, montaba a Meraxes, una preciosa criatura color plata muy rápida y feroz. En su juventud Aegon no perdía el tiempo. Colaboró ayudando a Pentos y Lys en las guerras volantinas, y en Poniente se dice que visitó las islas del Rejo, Antigua e incluso Lannisport. Es gracias a la Casa del Dragón que sabemos que Aegon no conquistó los 7 reinos por ansias de poder, ni de gloria, sino que lo hizo por un sueño. Vio la larga noche, a los otros, e incluso el trono de hierro. Y como todos ya sabéis, un Targaryen deberá estar sentado en el trono cuando llegue la hora, y todos los ejércitos deberán aunar fuerzas bajo el estandarte del dragón. Por cierto, aprovecho para deciros que el archiconocido dragón tricéfalo, emblema de los Targaryen, fue fundado por el propio Aegon. En la antigua Valiria, los señores dragón nunca tuvieron la necesidad de emblemas ni escudos. Por eso Aegon en Poniente tuvo que elegir el suyo, un dragón tricéfalo de gules sobre campo de sable, en homenaje a sus 3 bestias aladas. Era costumbre en Valiria el matrimonio entre familiares y hermanos, con el fin de preservar la pureza de la sangre del dragón. Y Aegon se casó con sus 2 hermanas. Se dice que con Visenya se casó por deber y con Rhaenys por amor. Ya terminado el siglo sangriento y tras el sueño profético de Aegon, este fijó su vista en Poniente, olvidándose de esos para siempre. Ordenó tallar un mapa de Poniente, una mesa de 20 varas de largo, donde se detallarían todos los ríos, valles, montañas y castillos. Sobre ella, Aegon planificó la conquista. Esta mesa es conocida como la Mesa Pintada, y todavía podemos encontrarla en Rocadragón. Aegon tendría que derrotar a los 7 reyes que hasta ahora se repartían Poniente, aunque cabe destacar que Aegon no conquistó todos los reinos, ya que al sur un pueblo de irreductibles dornienses resistió a los señores dragón hasta varias generaciones después de Aegon. El sur estaba regido por la reina conocida como el Sapo Amarillo de Dorne, Meria de la Casa Martell. Por contra, en el norte gobernaba Torrhen Stark, al que los norteños todavía recuerdan como el Rey que hincó la rodilla. Las Islas del Hierro y las Tierras de los Ríos eran un solo reino, regido hasta hacía poco tiempo atrás desde Pike, pero que ahora estrenaba el mayor de los castillos de Poniente a la orilla del Ojo de Dioses, la fortaleza de Harrenhal, construida por Harren de la Casa Hoar, conocido por todos como el infame Harren el Negro. El valle estaba gobernado por la reina regente y madre del futuro señor, el pequeño Ronel de la Casa Alrin. La roca y sus dominios estaban gobernados por el rey Loren Lannister, y al otro lado las Tierras de la Tormenta, gobernadas por Argilac el Arrogante, señor de la Casa Durrandon y rey en Bastión de Tormentas. Ya por último, las tierras del dominio eran cosa de los reyes Gardener, y su rey era Mer,
Noveno. Volviendo a Rocadragón, en las filas de su ejército estaban sus colegas valirios, los Velaryon y los Celtigar, solo un puñado de caballeros, y por supuesto a Balerion Veigar y Menaxes, el verdadero grueso de su ejército. Por si fuese poco, contaba con 2 fabulosas espadas de acero valirio, Fuego Oscuro y Hermana Oscura, armas a las que ya le dedicamos su vídeo en el canal y os recomiendo que lo veáis. Y siguiendo con lo nuestro, otro personaje muy importante es Orys Baratheon, paladín de Aegon. Se decía que era medio hermano de Aegon, un bastardo de su padre. El caso es que Aegon, en un movimiento estratégico, hizo la propuesta de matrimonio entre Orys y la hija del rey de la tormenta, Ariela. Argilac se lo tomó como un insulto a su casa y envió a Aegon las manos del mensajero con una nota que rezaba así: «Estas serán las únicas manos que concederé a ese bastardo». Con todo listo, Aegon zarpó con sus leales y sus dragones rumbo a Poniente. Como todos sabéis, desembarcó en una pequeña aldea de pescadores arropada por 3 colinas en la desembocadura del río Aguas Negras, donde en poco tiempo se alzaría la gloriosa Desembarco del Rey. Viaje que, por cierto, tenemos pendiente en el canal. Pero no adelantemos acontecimientos. En la mayor de las colinas, Aegon ordenó construir un pequeño fuerte de madera con humildes construcciones de adobe que albergarían su nueva corte. La reina Visenya lo coronó con una corona de acero valirio e incrustaciones de rubíes, y Rhaenys lo proclamó como rey. Aegon, primero Targaryen, envió mensajes a todos los castillos del reino para avisar a sus señores. Proclamó que todo aquel que se rindiera conservaría tierras y título, o de lo contrario, Aegon les llevaría fuego y sangre. La empalizada que ordenó construir era conocida como Fuerte Aegon. Allí nombró al primer consejo real de la historia. Daemon Velaryon fue nombrado consejero naval. Crispin Celtigar, consejero de la moneda. Tristan Massey recibió el cargo de consejero de los edictos. Y como primera mano del rey de la historia, nombró para el cargo a su viejo amigo Orys Baratheon. Sería más tarde cuando la Ciudadela envió al gran maestre Oldivar para aconsejar al rey en todas las materias. Cabe decir que durante el reinado de Aegon fueron 5 los grandes maestres que ostentaron el cargo. Aegon trató en todas partes de adaptarse a las costumbres de cada reino, con la premisa de que la ley suprema del reino sería la paz del rey. Así, Aegon empezaría su conquista, marchando sobre la colosal fortaleza de Harrenhal. Una vez más, Aegon le dio la oportunidad de rendirse. «Rendíos ahora», empezó Aegon, «y podréis seguir siendo el señor de las Islas del Hierro. Rendíos ahora y vuestros hijos vivirán para sucederos. Tengo 8000 hombres apostados alrededor de vuestra muralla». «Lo que haya fuera de mi muralla no es de mi incumbencia», contestó Harren. «Estos muros son fuertes y gruesos, pero no tienen altura suficiente para protegeros de los dragones. Los dragones vuelan». «Los construí de piedra», dijo Harren. «Y la piedra no arde». «Cuando caiga el sol», respondió Aegon, «se extinguirá vuestro linaje». Y se dice que Harren escupió al oír esto último y se retiró al castillo. Junto con sus hijos del hierro, esperó, custodiando las almenas. La noche llegó, y Aegon montó sobre Balerion, haciéndolo volar más y más alto. Finalmente, Aegon cayó en picado a una velocidad vertiginosa, adentrándose en los patios de la fortaleza. Una vez dentro, el terrible fuego de dragón hizo el resto, y los 8000 hombres que acompañaban al rey solo podían observar atónitos desde fuera. Y es que ciertamente Harren el Negro estaba en lo cierto.
La piedra no ardía, pero sí los graneros, los establos, la madera. Los guardias quedaron incendiados. Hombres, mujeres y niños conocieron la furia de Valerion, quien escupió llamaradas negras de fuego durante horas, fundiendo la piedra que chorreaba como la lava de un volcán por sus 5 torres calcinadas, como si se tratase de los dedos de una mano que se cerraba para siempre sobre la casa Hoar de las Islas del Hierro. Y tras la carnicería, Aegon decidió nombrar como señor de las tierras de los ríos a Edmund Tully. Los Tully eran rebeldes al reinado de Harren, así que cuando recibieron las noticias de Aegon, no dudaron en unirse a la causa de buen grado y jurarle lealtad. Y Aegon, agradecido, les otorgó el título de señores de las tierras de los ríos. En cuanto al gobierno de las islas, Aegon decidió poco menos que se las arreglasen como pudieran, siempre y cuando el trono de Piedramar rindiese obediencia al trono de hierro. Tras una votación de los señores, el elegido fue Vicon de la casa Greyjoy, el que gobernaría en Pike. Cuando llegó la hora de partir, Aegon ordenó que se recogieran todas las espadas de los caídos y que se las llevasen en carros hasta el fuerte Aegon. Pero mientras todo esto pasaba, Orys Baratheon conducía al grueso del ejército de Aegon junto a Meraxes y la reina Rhaenys en dirección a Bastión de Tormentas. Allí, el viejo Argilac, sabedor de lo ocurrido en Harrenhal, decidió salir en busca del ejército Targaryen. No estaba dispuesto a morir abrasado en Bastión de Tormentas. Los hombres de Baratheon y los demás fieles a la nueva corona esperaron su llegada sobre 3 colinas inclinadas. Cuando Argilac llegó, se desató la batalla que es recordada como la última tormenta. Fue en Puerta de Bronce, donde Argilac el arrogante, bajo una tormenta que enfangó el campo de batalla, valoró la situación. Al darse cuenta de que estaba en superioridad numérica, no lo dudó y lanzó el ataque. Los Durrandon y sus leales acometieron una y otra vez por el lodo, con la lluvia, y el hecho de tener que cargar cuesta arriba les estaba costando más bajas de las deseadas. Entonces pareció abrirse una brecha entre las tropas Targaryen. Argilac ordenó a su ejército penetrar por ahí para dividir al ejército rival. Cuando alcanzaron la cima, habían caído en la trampa. Tras la colina se encontraba oculta la reina Rhaenys a lomos de su dragón agazapado. Para Meraxes fue un juego de niños. Los caballos huían despavoridos bajo la lluvia. Las llamas del dragón terminaron con los hombres de la tormenta en un abrir y cerrar de ojos. Cuando Orys desmontó, encontró al viejo rey de la tormenta espada en mano, con media docena de cadáveres a su alrededor, resistiendo hasta el final. Orys, como hubiese querido Aegon, le dio la última oportunidad para hincar la rodilla. Y como imaginaréis, Argilac el arrogante murió espada en mano, siendo el joven Baratheon quien acabara con su vida en combate singular. Y tras la batalla, por orden del rey, las espadas de los vencidos fueron enviadas a fuerte Aegon. Y en los mismos momentos que Aegon se encontraba en Harrenhal y Rhaenys en la última tormenta, la flota Velaryon y la reina Visenya a lomos de Vhagar se dirigían por mar hacia el valle, hacia la batalla de Puerto Gaviota. Allí murió Daemon Velaryon y sufrieron numerosas bajas, a lo que la respuesta de la reina Visenya una vez más fue fuego y sangre. A lomos de su dragón Vhagar, aplastó, masacró y redujo a carbón hundido la flota del valle y los 30 buques de guerra Braavosis que contrataron los Alryn. Pero la conquista continúa. Las noticias de la muerte de Argilac llegaron a su hija Ariela, y ésta se encerró en Bastión de Tormentas. Sus propios hombres, aterrados de acabar en las llamas de Meraxes, la traicionaron, entregándola desnuda a los pies de Orys. La mano del rey ordenó de inmediato que le trajeran medios para asearse y ropas dignas de su apellido. La invitó a cenar y le dijo que se casase con él, tal y como Aegon propuso desde el principio. Ariela aceptó y Orys
tomó el blasón de la casa Durrandon y lo usó como propio, siendo el venado coronado sobre campo de oro el emblema de la casa Baratheon. Y lo mismo hizo con su lema: nuestra es la furia. Orys Baratheon fue nombrado por Aegon como señor y guardián de las tierras de la tormenta, título que a mi juicio era más que merecido. Ya antes de llegar al campo de batalla, perdió 1000 hombres en una emboscada que tuvo que intervenir Rhaenys con Meraxes, reduciendo a ceniza los bosques donde se ocultaban los leales de Argilac y que habían tendido la emboscada. Y es que nadie ha dicho que la conquista fuese una tarea fácil. Aegon en su campaña en las tierras de los ríos también tuvo que combatir en al menos 3 ocasiones. Pero los dragones son dragones. Las noticias del devenir de la conquista no tardaron en llegar a oídos del astuto Loren Lannister. Este decidió unar fuerzas con su viejo enemigo Mer IX de las Tierras del Dominio y rey en Alto Jardín. Juntos reunieron al mayor ejército que jamás había visto Poniente, más de 5000 caballeros y un grueso de 55.000 soldados. Aegon se reunió con sus hermanas al sur de las Aguas Negras de inmediato, donde tuvo lugar la batalla de Campo de Fuego. El escenario era excelente, una gran llanura donde la caballería pisaría sobre suelo firme. Una gran visibilidad haría que los arqueros fueran importantes en la batalla, y el grueso del ejército era sencillamente descomunal. Tampoco había rastro de lluvia. De hecho, hacía ya varios meses que no llovía, y los campos sembrados de trigo estaban secos y altos, lo que convirtió un escenario perfecto en un auténtico infierno cuando aparecieron los dragones. El propio Mer murió abrasado, y sus hijos y sus nietos, desapareciendo la casa Gardener para siempre. Por otro lado, Loren se dio una fuga inútil. Una vez más, cuando fue capturado, Aegon ofreció una última oportunidad de rendirse. Y cómo no, Loren Lannister hincó la rodilla y conservó tierras y título. Pero a alguien había que nombrar señor en Alto Jardín y protector del dominio. Pues bien, cuando Aegon llegó con su dragón a Alto Jardín, los mayordomos eran la casa Tyrell, que rindieron el castillo sin ofrecer resistencia y entregaron las llaves a Aegon. Este, en su enésima muestra de generosidad, concedió el título a Harlan Tyrell y lo nombró señor de Alto Jardín y guardián supremo del Mander. Como no, una vez más, las espadas de los vencidos fueron enviadas al fuerte Aegon. Y justo cuando decidieron terminar la conquista en el sur, llegaron las noticias de que el rey Torren Stark se encontraba en las tierras del Cuello con un ejército de 30.000 norteños, que se encontraron frente a frente con todos los ejércitos de las tierras conquistadas bajo el estandarte del dragón, que los doblaba en número. Por si fuese poco suicidio, estaba el asunto de los dragones. Así que el rey Torren, haciendo oídos sordos a las solicitudes de guerra de los señores norteños, solicitó audiencia. Tengo que añadir aquí que eso de conceder audiencias no era problema para Aegon. El rey estaba siempre complacido de atender los menesteres de su pueblo y jamás se negó a recibir a nadie, ya fuese un gran señor o una ramera del lecho de pulgas. Como todos sabéis, Torren hincó la rodilla, y aún hoy el norte lo recuerda por eso. Se arrodilló como rey y se levantó como guardián del norte. Aunque lo cierto es que actuó sabiamente ante aquella tesitura. Salvó 30.000 vidas y no se derramó ni una sola gota de sangre aquel día. Todos los norteños conservaron su espada. Y volviendo al pequeño fuerte de Aegon, la aldea de pescadores empezó a crecer desde el primer momento. Aegon mandó construir un septo medio decente para que el pueblo honrase a los 7, y más tarde ordenó a su tercer gran maestre las obras de una muralla que rodease toda la ciudad. Doy por sentado que todos sabéis que me estoy refiriendo a Desembarco del Rey,
que el fuerte Aegon será la ubicación elegida para la Fortaleza Roja, y que todas las espadas que hemos recogido por el camino serán fundidas por el abrasador fuego de Valerion para forjar el trono de hierro. Sharra, la señora del valle, decidió cerrar las puertas de la luna y refugiarse en el nido de águila como antaño hubiesen hecho sus ancestros cuando se veían superados por un ejército rival. El lugar más inexpugnable de los 7 reinos. Para cualquier ejército, pero no para un dragón. La reina Visenya se encontraba con el niño en su regazo, encantado con la presencia del dragón en los jardines cuando apareció su madre. Ronel insistió a su madre una y otra vez que lo dejase montar con aquella mujer en su dragón. Y tras preguntar a Visenya si era seguro, no tuvo más opción que dejar al joven señor sobrevolar el valle a lomos de Veigar. Ronel volaba como rey, pero aterrizó como Ronel Alring, guardián del valle y señor del nido de águilas. A su regreso, su madre puso a los pies de Visenya la corona ancestral de los señores halcón del valle junto a las de su hijo y la suya propia de reina regente. Aegon volvía a cumplir su palabra y Ronel conservó tierra y título, y todos los caballeros del valle conservaron sus espadas. Dicho esto, en Antigua, el Septón Supremo de la Fe, junto a los maestres de la ciudadela, imploraron a su señor, Lord Manfred Hightower, que no opusiera resistencia cuando llegase Aegon. Manfred, hombre sabio y devoto, aceptó el consejo. 3 años después del desembarco, Aegon fue coronado de nuevo, en el sexto estrellado por el Septón Supremo, como Aegon Targaryen, primero de su nombre, rey de los Ándalos, los Rhoynar y los primeros hombres, señor de los 7 reinos y protector del reino. Pero Aegon I no conquistó los 7 reinos, como hemos apuntado antes. Rhaenys, a lomos de Meraxes, voló en dirección a Dor. La reina encontró desiertas todas las fortalezas y castillos en los desiertos rojos. Llegó hasta Lanza del Sol. La vieja reina dorniense la esperaba sentada en su trono. Tras la reunión, la reina Rhaenys no tuvo más remedio que regresar sin doblegar aún a la casa Martell. Cabe destacar aquí que la hermosa Rhaenys daría luz al primogénito y heredero al trono de hierro Aenys, un muchacho de poco carácter, delgaducho y poco dado a la diplomacia, sino más bien a las lecturas y el arte. Como es sabido, Aegon decidió asentar como la capital del reino a Desembarco del Rey, cosa que sorprendió a muchos, que pensaban que la capital sería Antigua. Poco a poco, el reinado de Aegon el Conquistador iba prosperando. Todo este periodo es conocido como las Guerras del Dragón, y en adelante, hasta el día de su muerte, como la Paz del Dragón. Más tarde, su otra esposa, la reina Visenya, daría a luz a otro hijo varón. Os estoy hablando de Maegor el Cruel, que ojalá pronto hagamos un vídeo sobre él y lo disfrutemos todos juntos aquí en el canal. Pero continuando con la historia de nuestro conquistador, unos años después tuvo lugar la muerte de la reina Rhaenys durante una batalla en Soto Inferno. Una inoportuna ballesta acertó en la cabeza del bello dragón plateado, atravesó su ojo dorado, acabando con la vida de dragón y jinete. Las consecuencias fueron terribles. Aegon, junto a Visenya, montaron a lomo de sus dragones y calcinaron todo castillo, ciudad o pueblo que encontraron a su paso. El desierto rojo fue más infernal que nunca. Solo salvó Lanza del Sol, con el fin de que el pueblo se rebelase contra la casa Martell. También fue inútil. Los dornienses son fieles y muy testarudos, y solo años después, con la misteriosa carta dorniense que recibió Aegon, se alcanzó un acuerdo de paz. Sería genial que la precuela animada que nos está preparando HBO nos mostrara el contenido de la carta, que para el fandom sigue siendo un gran misterio.
El reinado de Aegon duró 37 años. Tomó bajo su protección a muchos pupilos en la corte, pertenecientes a grandes casas del reino para asegurar la lealtad de sus señores. Los últimos 20 años del reinado fueron realmente pacíficos. Construyó la Fortaleza Roja e hizo derribar el antiguo septo y construyó otro nuevo en la colina alta de Rhaenys para honrar la memoria de su difunta hermana. Se llamó el Septo de la Conmemoración. La fe se trasladó desde Antigua y el Septón Supremo nombró a la ciudad capital de la fe. En la colina de Visenya se alzó un gran refugio cavernoso con amplias galerías y oquedades que serviría para nido de los dragones. Todo esto, cubierto con una inmensa cúpula, recibió el nombre de Pozo Dragón. Los últimos años del reinado se dice que los pasó a medio camino entre la Fortaleza Roja, donde nunca desocupó sus deberes, y Rocadragón, donde disfrutaba contando historias de la conquista a sus nietos. Justo allí, en su querida mesa pintada, murió dulcemente tras contar alguna batalla de sus conquistas. Aegon fue un gran rey. Su consejo real fue muy eficiente. Y casi se me olvidaba, tengo que contaros que gracias a Visenya y a su insistencia se organizó la Orden de los 7 Guardias Reales, conocidos por todos como los Capas Blancas, ostentando el puesto de Lord Comandante Corlys Velaryon, hijo de Daemon, el que murió en Puerto Gaviota. Como dije al principio, sus hermanas lo ayudaron a gobernar desde el trono de hierro. La fe no veía con buenos ojos el matrimonio incestuoso del rey. Maegor parecía mucho mejor candidato al trono que su hermano Aenys. Pero estas son otras historias que serán narradas en otra ocasión. Y bueno, gente, no me extiendo más. Hasta aquí la historia de Aegon el Conquistador. Espero de corazón que la hayáis disfrutado. Gracias por aguantar hasta el final este vídeo. Un poquito más largo de lo habitual, pero creo que la ocasión lo merecía. Y ya sabéis, darle al like, suscribiros y todo eso para que nuestro canal crezca. Y que me despido. Gracias de nuevo, soy el Cachondo y hasta la próxima.